A comienzos del año 1989, Whitesnake tuvo la difícil tarea de intentar igualar o superar al exitoso álbum 1987. La banda comenzó a grabar su nuevo álbum en los estudios The Record Plant en la ciudad de Los Ángeles, California. Lamentablemente, el guitarrista Adrian Vandenberg sufrió una lesión en la mano que le impidió tocar en el álbum, por lo que el trabajo continuó con todas las guitarras siendo tocadas por el nuevo miembro de la banda, el súper talentoso guitarrista Steve Vai. Steve Vai, con sus 28 años, había tenido una exitosa carrera siendo miembro de la banda de Frank Zappa a comienzos de los 80, luego integrando la banda Alcatraz del ex Rainbow Graham Bonnet en 1984 y obteniendo un éxito masivo como guitarrista de la banda de David Lee Roth tras editar 2 álbumes en estudio y realizar extensas giras por todo el mundo desde 1985 a 1989. También obtendría éxito en la pantalla grande al haber actuado en la película Crossroads del año 1986. Steve Vai ingresaría a la banda en marzo de 1989 para reemplazar a Vivian Campbell, y su presencia en la banda sería de gran aporte al tener entre sus filas a uno de los más prodigiosos guitarristas del rock de ese momento. Durante los primeros meses de su estadía en la banda, Steve Vai debería administrar su tiempo también para poder terminar su segundo álbum solista, que saldría a la venta el año siguiente. Además de ofrecerle mayor calidad a la música de la banda, por su veloz e increíble digitación, aportaría un gran sonido gracias a sus guitarras Ibanez de 7 cuerdas, a su excelente manejo de los pedales de efectos y su gran habilidad con la palanca de vibrato. La formación para este álbum estaría integrada por David Coverdale como vocalista, Steve Vai en guitarra, Roddy Sarson bajo y Tommy Gallagher en batería. El guitarrista Adrian Vandenberg aparecería en los créditos del álbum, pero no habría tocado, aunque había sido coautor de casi todas las canciones junto a David Coverdale. En este álbum también participarían los ex Rainbow, David Rosenthal y Don Nigri en los teclados, y en voces adicionales los vocalistas Richard Page, Tommy Vanderburg y su viejo amigo y ex compañero de Deep Purple, el reaparecido Glenn Hughes. En noviembre de 1989 sería lanzado a la venta el nuevo álbum de Whitesnake, titulado Slip of the Tongue, el cual alcanzaría el puesto número 10 en los charts de Estados Unidos y el Reino Unido, vendiendo 3 millones de copias, siendo una buena cifra, pero menos de la mitad de lo que el álbum 1987 había logrado. El nuevo álbum sería editado por Geffen Records para Norteamérica, por CBS y Sony para Japón y por EMI para el resto del mundo, siendo producido por Mike Klink y Keith Olsen. La línea musical de este nuevo álbum sería similar a la de 1987, heavy rock enérgico, potente, intercalado con algunas canciones un tanto comerciales para poder ser difundidas en las radios de Estados Unidos. El álbum contaría con una nueva versión de Fool for Your Lovin', con un sonido y un estilo más orientado al heavy metal de los 80, el cual sería bien recibido por algunos y rechazado por otros antiguos fans de la banda. Esta canción había sido previamente grabada en el álbum Read and Wearing del año 1980. Esta canción sería lanzada como simple y contaría con un videoclip que sería difundido por la cadena MTV. Otra de las canciones que sería editada como simple sería la excelente Now You're Gone, con un magistral solo de Steve Vai y que también sería difundida por un videoclip. Quizás la frutilla del disco sea la estupenda The Deeper the Love, canción que sería editada exitosamente como simple, alcanzando el puesto número 4 en los rankings, siendo difundida por MTV. Slip of the Tongue sería un buen sucesor de 1987, aunque no lograría poder superarlo comercialmente. En su reedición se agregaría un bonus track titulado Sweet Lady Love. Esta poderosa formación de grandes músicos, integrada por David Coverdale en voz, Steve Vai y Adrian Vandenberg en guitarras, Roddy Sarson bajo y el demoledor Tommy Aldridge en la batería, se prepararía para una extensa gira durante el año 1990.
La lista de temas para sus shows consistiría de canciones del nuevo álbum como Slip of the Tongue, The Judgment Day, Kittens Got Close, Cheap and Nasty, The Deeper the Love y la nueva versión de Full for Your Lovin'. De los anteriores discos seguirían en la lista Slide It In, Blow and Easy, Is This Love, Cry in the Rain, Here I Go Again, Bell Boys, Still of the Night y el siempre vigente Ain't No Love in the Heart of the City. En algunas actuaciones incluirían novedosamente las canciones For the Love of God y The Audience is Listening del reciente álbum solista de Steve Vai, Passion and Warfare, que sería lanzado a la venta en mayo de este año. Además, para la gira se incorporaría el tecladista Rick Serrate, pero permanecería oculto detrás del escenario. La gira para este nuevo disco comenzaría el 2 de febrero de 1990 por todo Estados Unidos y Canadá, finalizando el 13 de julio. A partir del 8 de agosto iniciarían una gira por Inglaterra, presentándose en el festival Monsters of Rock en Castle Donington, junto a otras figuras importantes como Poison y Aerosmith. Luego continuarían girando hasta el 7 de septiembre por toda Europa. Desde el 19 hasta el 26 de septiembre se presentarían en Japón, finalizando la gira de esta formación de Whitesnake con Steve Vai. Durante el resto del año de 1990 ya no habría otra actividad para la banda. La actuación de Whitesnake en el festival Monsters of Rock sería grabada y filmada y sería editada en CD y en DVD en el año 2011 bajo el nombre de Live at Donington, siendo un excelente documento histórico de gran calidad donde se puede apreciar el poderío de esta banda junto al magnánimo Steve Vai. El álbum Slip of the Tongue sería reeditado en 2009 y luego en 2019, conmemorando sus 20 y 30 años respectivamente de su edición original, con el agregado de bonus tracks en CD, vinilos y DVD. Finalizada la gira del álbum Slip of the Tongue, David Coverdale decidió poner a Whitesnake en una pausa indefinida, por lo que de ahora en más se encontraría reflexionando acerca de los próximos pasos a seguir en su carrera artística. Pero esa es otra historia que continuará en el siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.